Hay pensamientos que no esperan a que el día comience. Llegan antes de que pongamos los pies en el suelo. Nos recuerdan lo que sigue pendiente, lo que todavía no entendemos y aquello que llevamos demasiado tiempo intentando resolver. Y sin darnos cuenta, comenzamos la mañana respondiendo mentalmente a conversaciones que no han ocurrido, imaginando resultados que todavía no conocemos y cargando un peso que ya venía acompañándonos desde ayer. Pero esta mañana puede comenzar de otra manera. No porque todo haya cambiado durante la noche, sino porque no tienes que seguir llevando cada preocupación únicamente con tus fuerzas. Hay asuntos que necesitan tiempo, hay respuestas que todavía no han llegado, y hay situaciones que, por más que las pensemos, no se aclararán mientras la inquietud siga ocupando toda nuestra atención. Por eso, durante estos minutos, no intentaremos obligar a la mente a encontrar una solución inmediata. Vamos a hacer algo más importante. Vamos a colocar delante de Dios aquello que nos pesa. Vamos a pedirle que nos ayude a separar la realidad de las conclusiones que nacen del temor. Y vamos a permitir que su palabra traiga orden allí donde tantos pensamientos han producido cansancio y confusión. Quizás sabes exactamente cuál es la carga que necesitas entregar. Tal vez tiene un nombre, una fecha o una conversación relacionada con ella. O quizá solo sientes una presión difícil de explicar, como si algo permaneciera ocupando tu mente, aunque no encuentres las palabras para describirlo. Dios conoce ambas cosas, lo que puedes expresar y lo que todavía no sabes cómo decir. Él no necesita una explicación perfecta para comprenderte. Conoce cuánto has pensado en ese asunto, cuánto te ha desgastado y cuántas veces intentaste dejarlo en sus manos para luego volver a recogerlo. Así que no comiences esta oración exigiéndote estar tranquilo. Comienza siendo sincero. Reconoce lo que pesa y permite que Dios te encuentre justamente allí, porque tal vez hoy no necesitas pensar durante más tiempo en lo mismo. Tal vez necesitas escuchar una voz diferente. La voz del Padre que cuida de ti, la voz de Jesús que trae verdad y la sabiduría que puede ayudarte a mirar con mayor claridad aquello que la preocupación ha vuelto confuso. Respira con tranquilidad. Durante esta oración no tendrás que aparentar que todo está resuelto. Solo abre tu corazón y prepárate para entregar lo que has estado sosteniendo. Con esa confianza, quiero darte la bienvenida a este momento de oración. Buenos días, amada familia de Cerca de Dios. Qué alegría poder encontrarnos en este nuevo amanecer para buscar juntos la presencia del Padre. Bienvenido tú, que has apartado estos minutos para orar. No necesitas llegar con la mente ordenada ni con todas las respuestas. Puedes acercarte tal como estás, con tus preguntas, tus preocupaciones y todo aquello que hoy llevas en el corazón. Dios conoce lo que sientes, comprende lo que todavía no sabes explicar y te recibe con amor. Y si esta es la primera vez que compartes una oración con nosotros, te doy una bienvenida muy especial. Te invito con cariño a suscribirte y a formar parte de esta familia de fe para que podamos encontrarnos cada mañana y comenzar el día cerca de Dios. Ahora, respira con tranquilidad. Estás delante de tu Padre y puedes confiar en que Él escucha cada palabra de esta oración. Y ahora que hemos hecho este primer espacio para Dios, quiero pedirte que permanezcas durante toda esta oración. No la dejes a la mitad. Quédate hasta el final, porque al cerrar este tiempo haremos juntos una intercesión por ti y por cada persona que hoy necesita descanso en su mente, entendimiento para lo que enfrenta y sabiduría para responder. No vamos a llenar este tiempo de prisa. Vamos a caminar despacio, paso a paso, dejando que cada parte haga su trabajo en tu interior. Y permanece por una razón concreta.
Mi oración, mi esperanza al estar contigo en este momento es que puedas terminar esta oración con menos presión mental que cuando comenzaste. Que al llegar al final tengas mayor capacidad para distinguir lo que de verdad merece ser creído y para soltar aquello que solo te ha estado robando paz. Eso es lo que buscamos esta mañana. No salir igual, sino más livianos, más claros y más cerca de Dios. Para dar este paso con sinceridad, quiero invitarte a expresar algo en voz baja o simplemente en tu corazón. Solo estas palabras: Padre, dejo en tus manos aquello que ha ocupado demasiado mi mente. Dilo sin prisa. Deja que esas palabras salgan de verdad. Y quiero que entiendas bien lo que significan. Entregar no significa ignorar una situación. No es fingir que el asunto desapareció, ni hacer como si no existiera. Entregar es otra cosa. Entregar significa dejar de permitir que eso ocupe cada uno de tus pensamientos. Significa dejar de gastar tus fuerzas en algo antes de que siquiera llegue una respuesta. Es poner la carga en las manos correctas para que tú puedas seguir adelante sin cargarla a todas horas. Con esta entrega comenzamos a orar, poniendo primero nuestra gratitud delante del Padre. Padre nuestro, venimos delante de ti al comenzar este día. Antes de pedirte nada, queremos detenernos a darte gracias. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque, aun cuando no encontramos las palabras, tú ya entiendes lo que hay en nuestro interior. Gracias porque sostienes aquello que nosotros no podemos sostener y porque conoces eso que todavía no hemos podido explicarle a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Te damos gracias por tu paciencia. No te cansas de nosotros, no te molestas cuando volvemos con la misma inquietud de siempre. Una y otra vez nos recibes con la misma disposición de escuchar. Gracias por tu cuidado, por la forma en que velas por nuestra vida, incluso cuando no nos damos cuenta. Gracias por tu fidelidad, que no depende de nuestros estados de ánimo ni de lo bien o mal que hayamos hecho las cosas. Tú permaneces fiel. Gracias porque estás dispuesto a escuchar. No tenemos que rogarte para que nos prestes atención. Tu oído está inclinado hacia el que clama. Y gracias por tu compañía en medio de la incertidumbre, porque cuando no sabemos qué va a pasar, tú ya estás presente en ese lugar que aún no conocemos. Gracias, sobre todo, porque sostienes sin condenar. No nos miras con reproche cuando llegamos débiles. No nos humillas por nuestras dudas. Nos sostienes con ternura, como un padre sostiene al hijo que todavía está aprendiendo a caminar. Por quien eres, Padre, y por lo cerca que estás, te damos gracias esta mañana. Y precisamente porque conocemos tu cuidado, Padre, nos acercamos ahora a tu palabra y descansamos en lo que ella nos enseña. Tu palabra nos dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte, no solo lo que sabemos explicar. Toda la ansiedad puede ser puesta sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que esta mañana, Padre, queremos hacer eso. Queremos poner delante de ti, sin reservas, aquello que hemos estado cargando. Ponemos en tus manos eso que se repite constantemente en la mente, ese pensamiento que llega al despertar y que regresa a lo largo del día sin que lo invitemos. Tú lo conoces, lo entregamos. Ponemos delante de ti aquello que depende de respuestas que no están en nuestras manos. Esas situaciones donde esperamos que otro decida, que otro responda, que otro actúe, y mientras tanto vivimos en suspenso. Esa espera también la dejamos contigo. Te entregamos lo que todavía no puede comprobarse, eso que tememos pero que aún no ha sucedido. Esas conclusiones a las que llegamos sin tener toda la información, esas historias que la mente construye y da por ciertas, las soltamos. Pausa, respira, deja que esto baje del pensamiento al corazón.
Te entregamos lo que tememos perder, aquello a lo que nos aferramos con fuerza porque nos da miedo que se vaya. Sabemos que el temor a perder algo puede llegar a robarnos el disfrute de tenerlo. Por eso lo ponemos en tus manos, confiando en que tú cuidas mejor que nosotros. Ponemos delante de ti lo que ha producido inseguridad, esas dudas sobre nosotros mismos, esa sensación de no ser suficientes, esa voz que cuestiona nuestro valor. Y te entregamos esa presión silenciosa que hemos venido sintiendo, esa que no se ve por fuera, pero que por dentro nos tiene tensos, alertas, sin descanso verdadero. Y especialmente, Padre, te entregamos aquello que hemos tratado de sostener sin pedir ayuda. Eso que cargamos en silencio, creyendo que debíamos resolverlo solos, eso que no le hemos contado a nadie. Hoy dejamos de cargarlo a solas. Lo ponemos en tus manos. Pausa. Recibe, Señor, todo este peso. No lo describimos por las cosas externas, sino por lo que ha hecho en nosotros, por cómo ha cansado nuestra mente, por cómo ha pesado sobre nuestro ánimo. Tú conoces ese cansancio. Y tú prometiste tener cuidado de nosotros. Confiamos en esa promesa y queremos detenernos en esa palabra que usa tu escritura, echar. No dice acomodar la ansiedad, ni administrarla mejor, ni guardarla en un rincón más ordenado de la mente. Dice echarla, lanzarla lejos de nosotros, hacia ti. Es la imagen de alguien que carga algo demasiado pesado sobre los hombros y al fin lo deja caer en las manos de quien sí puede sostenerlo. Eso es lo que hacemos esta mañana. No estamos reorganizando la carga, la estamos soltando. Reconocemos, Padre, que durante mucho tiempo hemos creído que sostener la preocupación era una forma de cuidar aquello que nos importa. Pensábamos que si dejábamos de preocuparnos, estaríamos descuidando algo. Pero hoy comprendemos que cargar la ansiedad no protege nada, solo nos desgasta. La situación no mejora porque la pensemos más. Lo único que cambia es que nosotros nos cansamos más. Por eso elegimos creer lo que tú dices, que tu cuidado es mejor que nuestra preocupación. Te entregamos, además, la sensación de que todo depende de nosotros. Esa carga silenciosa de creer que si soltamos por un momento, todo se vendrá abajo. Reconocemos que el mundo no se sostiene sobre nuestros hombros, sino sobre los tuyos. Tú sostenías todas las cosas mucho antes de que nosotros despertáramos esta mañana, y las seguirás sosteniendo cuando cerremos los ojos esta noche. Pausa. Imagina que pones una a una esas cargas en las manos abiertas de Dios, y mientras las soltamos, te pedimos algo, que no nos dejes recogerlas de nuevo apenas terminemos de orar. Conocemos esa tendencia. Soltamos algo delante de ti y minutos después ya lo hemos vuelto a tomar. Por eso te pedimos gracia para mantener las manos abiertas, que lo que entregamos hoy permanezca entregado. Que cada vez que la mente intente recoger de nuevo el peso, recordemos que ya tiene dueño y que ese dueño eres tú. Mientras dejamos estas cargas en tus manos, también reconocemos algo que muchos conocemos bien: la experiencia de pensar y pensar en lo mismo, sin que ese pensar nos lleve a ningún lugar nuevo. Damos vueltas a un asunto, lo analizamos desde un ángulo, luego desde otro más. Y aunque parece que estamos avanzando, en realidad seguimos en el mismo punto. El pensamiento se repite, pero no aporta nueva claridad. Solo cansa. Padre, oramos esta mañana por la persona cuya mente no se detiene, por quien imagina conversaciones que todavía no han ocurrido, ensayando una y otra vez lo que dirá, lo que el otro responderá, preparándose para escenarios que tal vez nunca lleguen, por quien revisa continuamente lo que ya sucedió, repasando una escena pasada, buscando lo que pudo haber dicho diferente, atrapado en algo que ya no puede cambiar.
por quien intenta anticipar todas las consecuencias posibles, como si pudiera adelantarse a cada resultado y así protegerse de cualquier sorpresa. Por quien siente que debe encontrar una explicación de inmediato, que no soporta la incomodidad de no saber y se exige una respuesta ya, ahora, sin poder esperar. Por quien ha confundido pensar más con comprender mejor, creyendo que si le da suficientes vueltas, finalmente entenderá, cuando a veces lo que necesita no es más análisis, sino descanso. Y por quien se exige mantenerlo todo bajo control, agotándose en el intento de sostener algo que nunca dependió por completo de sus fuerzas. Señor, no te pedimos que quites nuestra capacidad de pensar. Pensar es un regalo tuyo. La mente que nos diste es buena. Lo que te pedimos es que nos enseñes a usarla sin quedar atrapados en ella. Que pensemos con libertad y no con esclavitud. Que reflexionemos sin hundirnos. Que podamos considerar un asunto y luego soltarlo en vez de quedar dando vueltas sin fin. Enséñanos, Padre, a usar la mente como herramienta y no a ser usados por ella. Hay un momento en que pensar deja de ayudar y empieza a hacer daño. Las primeras veces que consideramos un problema, el pensamiento es útil. Nos ayuda a entender, a prepararnos, a buscar caminos. Pero llega un punto en que seguir pensando ya no aporta nada nuevo. Solo profundiza el surco, como una rueda que gira en el mismo lodo y se hunde más. Danos discernimiento, Señor, para reconocer ese punto, para saber cuándo el pensar ya cumplió su función y lo que sigue es solo desgaste. Y enséñanos algo que cuesta aprender, que no todo pensamiento merece una respuesta. A veces, la mente lanza una idea inquietante y nosotros sentimos la obligación de responderle, de analizarla, de resolverla en el acto. Pero no todo lo que pasa por la mente requiere nuestra atención. Algunos pensamientos simplemente pueden dejarse pasar, como nubes que cruzan el cielo sin que tengamos que seguir a cada una. Danos la libertad de dejar pasar lo que no necesita ser atendido. Te pedimos también por las noches, Señor, porque muchas veces es de noche cuando la mente se vuelve más ruidosa. En la quietud de la madrugada, sin las distracciones del día, los pensamientos crecen, se agrandan, parecen más graves de lo que son. Concede que el descanso del cuerpo venga acompañado del descanso de la mente. Que el sueño no sea interrumpido por el peso del análisis, que podamos entregarte la noche como te entregamos el día. Esta lucha entre la responsabilidad y la inquietud no es nueva. Hay una escena en el Evangelio que nos habla directamente a quienes vivimos con la mente ocupada. La encontramos en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Jesús iba de camino y entró en una aldea. Allí, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y fíjate en eso primero, Marta abrió su hogar, recibió a Jesús. Hubo en ella un gesto bueno, una disposición generosa, un deseo sincero de atender al Maestro. Marta tenía una hermana, María, que se sentó a los pies de Jesús y se quedó escuchando sus palabras. Mientras tanto, Marta se ocupaba de servir. Quería que todo estuviera bien. Se movía de un lado a otro, atendiendo los muchos detalles que implica recibir a alguien, y su intención era buena. Servir no estaba mal. Atender a Jesús no era un error. Pero algo fue ocurriendo mientras hacía tantas cosas. La inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Lo que empezó como un servicio amoroso se fue convirtiendo en agitación. Y llegó un momento en que Marta, abrumada, se acercó a Jesús y le dijo que su hermana la había dejado servir sola, pidiéndole que le dijera que la ayudara. Mira con cuánta ternura responde Jesús. No la humilla, no desprecia su servicio, no le dice que lo que hace no vale. Con cariño le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no estaba en contra de que Marta sirviera. Estaba señalando algo más profundo, que estaba preocupada y turbada, que la inquietud la había dominado. Al mirar con detenimiento esta escena, descubrimos algo que necesitamos comprender con claridad. Una actividad puede ser completamente necesaria y, aún así, realizarse bajo una presión que Dios nunca pidió. Marta no estaba haciendo nada malo. El problema no era el servicio. El problema era el peso interior con que lo hacía. La preocupación no siempre nos detiene. A veces hace lo contrario. Nos mantiene ocupados, en movimiento, haciendo muchas cosas, pero por dentro cansados y mentalmente divididos. Se puede estar muy activo por fuera y muy fragmentado por dentro. Se puede cumplir con todo y al mismo tiempo estar turbado. Eso fue lo que Jesús vio en Marta, y eso es lo que muchas veces vive en nosotros. Fíjate también en algo que dice el texto. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Muchas. Ahí está parte del problema. No era una sola tarea la que la abrumaba, era la suma de todas ellas, todas reclamando atención al mismo tiempo. Cuando la mente intenta sostener muchas cosas a la vez, se dispersa, se fragmenta, pierde el centro. Y entonces, aunque el cuerpo esté haciendo una sola cosa, la mente está en 10 lugares distintos. Eso agota de una manera particular, porque no descansamos ni siquiera mientras trabajamos. Y observa cuál fue la respuesta de Jesús. No le dio a Marta una lista de cómo organizar mejor su cocina. No le ofreció un método para servir más rápido. Le ofreció algo completamente distinto. Le señaló que solo una cosa era necesaria. En medio de las muchas cosas, había una sola que no podía perderse y era estar con él, escucharlo, permanecer en su presencia. Lo demás podía esperar. Podía hacerse con calma o incluso podía quedar sin hacer. Pero esa única cosa necesaria no debía sacrificarse en el altar de la actividad. ¿Cuántas veces nos parecemos a Marta, tan ocupados en hacer cosas buenas que perdemos lo único necesario, tan dedicados a servir, a cumplir, a resolver, que dejamos de escuchar la voz que nos daría descanso? Y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera disfrutamos lo que hacemos, porque lo hacemos turbados. Y esta enseñanza no se queda solamente en aquella casa de Betania, también toca nuestra vida esta mañana. Por eso, esta mañana, quiero invitarte a pedirle algo concreto a Jesús. No le presentes una lista de todo lo que tienes que hacer. Pídele algo distinto, pídele que te muestre cuál es el pensamiento que está reclamando demasiada atención. Porque a veces no es la cantidad de tareas lo que nos turba, es una sola cosa, una expectativa que llevamos encima, una opinión que alguien dio y que no podemos sacarnos de la cabeza, una respuesta que estamos esperando y que mantiene todo en suspenso. O ese deseo de cumplir con todos, de no quedar mal con nadie, que termina llenando por completo la mente y dejando poco espacio para la paz. Identifica eso. Pídele a Jesús que te ayude a verlo con claridad. Y mientras lo haces, repite en tu corazón: Jesús, en medio de todo lo que debo atender, ayúdame a no dejar de escucharte. Porque eso fue lo que María comprendió. No que el servicio no importara, sino que escuchar a Jesús era lo único que no debía perderse, aunque todo lo demás reclamara su atención. Con esa petición todavía en el corazón, tomamos lo aprendido en aquella casa de Betania y lo presentamos delante de ti como oración. Señor, tú no nos pides que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Hay responsabilidades reales, tareas que cumplir, personas que atender. Lo que nos enseñas es a hacerlo sin permitir que la inquietud nos gobierne. Por eso te pedimos, Padre, que nos concedas poder cumplir sin sentirnos perseguidos por el tiempo.
Que trabajemos y hagamos lo necesario sin esa sensación constante de que el reloj nos persigue, sin esa angustia que convierte cada tarea en una carrera. Danos servir sin esperar reconocimiento constante. Que hagamos el bien sin necesitar que alguien lo note cada vez, sin que nuestra paz dependa del aplauso o del agradecimiento ajeno. Concédenos ayudar sin asumir cargas que no nos corresponden. Que sepamos acompañar a otros sin cargar sobre nuestros hombros lo que solo a ellos toca llevar y sin sentirnos responsables de aquello que está fuera de nuestro alcance. Enséñanos a escuchar sin preparar de inmediato una respuesta, que podamos oír de verdad a las personas sin estar pensando ya en lo que vamos a contestar, presentes de corazón y no solo de cuerpo. Danos descansar sin sentirnos culpables, que el reposo no nos llene de remordimiento, que entendamos que detenernos también es parte de una vida sana y que tú mismo descansaste y nos invitas a descansar. Y ayúdanos a reconocer nuestros límites sin considerarlos una derrota. Que aceptar que no podemos con todo no nos haga sentir fracasados, sino que nos haga más sabios, más humanos, más dependientes de ti. Que aprendamos, Señor, a hacer lo necesario sin permitir que la preocupación se siente en el trono de nuestra mente. Que el centro no sea la inquietud, sino tu presencia. Porque hay una diferencia enorme entre hacer las cosas desde la paz y hacerlas desde la angustia. El mismo trabajo, la misma tarea, la misma responsabilidad pueden vivirse de dos maneras completamente distintas. Una persona angustiada y una persona en paz pueden estar haciendo exactamente lo mismo por fuera, pero por dentro están en mundos opuestos. Lo que te pedimos, Padre, no es necesariamente hacer menos, sino hacer desde otro lugar, desde la confianza en lugar del miedo, desde el descanso en lugar de la presión, desde la certeza de que tú estás con nosotros, en lugar de la sensación de que todo depende de que no fallemos. Enséñanos a trabajar como quien sabe que es amado y no como quien intenta ganarse ese amor. Porque cuando servimos desde la seguridad de que ya somos tuyos, el servicio deja de ser una carga y se vuelve una respuesta de gratitud. Que esa sea la postura de nuestro corazón hoy, en cada cosa que hagamos, y cuando aprendemos a atender lo necesario sin ser dominados por la inquietud, también comprendemos cuánto necesitamos tu sabiduría para responder correctamente. Tu palabra nos hace una invitación hermosa en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche. Cuando te pedimos sabiduría, no nos haces sentir mal por no tenerla. La das abundantemente, con generosidad. Pero queremos entender bien qué es esta sabiduría que pedimos. No es una señal mágica que aparece de repente para decirnos qué opción elegir. No es una voz que nos resuelve la decisión en un instante. La sabiduría que tú das es más profunda. Es una forma correcta de responder a la vida. Por eso te pedimos sabiduría, Señor, pero entendida así. Danos sabiduría para escuchar antes de juzgar, para no formarnos una opinión apresurada sobre una persona o una situación sin antes haber escuchado de verdad. Sabiduría para no responder desde una impresión incompleta, para no reaccionar con lo poco que vemos, sabiendo que casi siempre hay más de lo que alcanzamos a percibir. Sabiduría para reconocer cuándo nos falta información, para tener la humildad de decir, todavía no lo sé todo, en lugar de actuar como si lo supiéramos. Danos sabiduría para recibir una corrección, para no ponernos a la defensiva cuando alguien nos señala algo, sino para considerar si hay verdad en lo que nos dicen. Sabiduría para admitir que pudimos haber entendido algo incorrectamente,
para revisar nuestras conclusiones sin sentir que nuestro valor está en juego. Sabiduría para hablar sin necesidad de imponernos, para expresar lo que pensamos sin tener que aplastar al otro, sin convertir cada conversación en una batalla que ganar. Danos sabiduría para permanecer en silencio sin usar ese silencio como castigo, para callar cuando es prudente, pero no para herir ni para manipular, y sabiduría para dar tiempo a una situación antes de sacar conclusiones, para dejar que las cosas se aclaren, sabiendo que la prisa por concluir muchas veces nos lleva a errores. Esta es la sabiduría que cambia la forma de observar, de hablar y de reaccionar, no la que nos hace sentir más listos, sino la que nos hace responder mejor. Esa te pedimos hoy. Esa sabiduría que pedimos también debe alcanzar nuestras palabras, porque este día hablaremos, responderemos y tendremos conversaciones esperadas e inesperadas. Padre, sabemos que las palabras tienen poder, pueden construir o pueden derribar. Por eso queremos poner en tus manos todo lo que vamos a pronunciar hoy. Guárdanos, Señor, de las respuestas impulsivas, de esas palabras que salen disparadas antes de pensarlas en el calor del momento y que después quisiéramos retirar. Guárdanos de las promesas hechas bajo presión, de comprometernos a algo solo por no saber decir que no o por la urgencia del momento, prometiendo lo que luego nos costará cumplir. Líbranos de las explicaciones innecesarias, de esa necesidad de justificarnos una y otra vez, de dar razones que nadie nos pidió, de hablar de más por inseguridad. Guárdanos de las palabras nacidas de suposiciones, de afirmar como ciertas cosas que solo imaginamos, de hablar sobre intenciones ajenas que en realidad no conocemos. Guárdanos de los comentarios que produce el cansancio, porque cuando estamos agotados, decimos cosas que no sentimos, reaccionamos con dureza que no queríamos, herimos sin proponérnoslo. Líbranos de las frases que usamos para defender el orgullo, de esas palabras cuyo único fin es quedar por encima, tener la razón, proteger nuestro ego en lugar de buscar la verdad. Y guárdanos también de los silencios que empleamos para herir, porque a veces no es lo que decimos, sino lo que callamos a propósito para hacer daño, y eso también necesita ser sanado. En lugar de todo eso, Señor, te pedimos que nuestras palabras sean verdaderas, que no haya engaño en ellas, que sean claras, que comuniquen sin confundir, que sean prudentes, medidas, pensadas, y que sean oportunas, dichas en el momento correcto, ni antes ni después. Porque la claridad que recibimos de ti debe reflejarse también en nuestra manera de hablar. De nada sirve pedir entendimiento si luego nuestras palabras siembran desorden. Que lo que tú aclaras en nuestra mente se note en nuestra boca. Pero la claridad que necesitamos no se limita a saber qué decir. También necesitamos aprender a comprender correctamente lo que estamos viviendo. Por eso hay otra escena del Evangelio que tiene mucho que enseñarnos esta mañana. La encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Es la historia del camino a Emaús. Aquel mismo día, 2 discípulos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, alejándose de Jerusalén. Mientras caminaban, conversaban entre ellos sobre todo lo que había ocurrido en los días anteriores. Iban hablando de la muerte de Jesús, de las cosas que habían visto, de lo que habían escuchado. Y fíjate en algo importante, ellos tenían información, tenían los hechos, habían estado presentes, recordaban lo sucedido. Tenían testimonios, porque incluso algunas mujeres habían ido al sepulcro y habían vuelto con noticias asombrosas. Tenían expectativas, porque habían esperado que Jesús fuera quien redimiría a Israel. Tenían todo eso, y sin embargo, estaban llegando a conclusiones equivocadas. A pesar de los hechos, su comprensión era incompleta.
Caminaban tristes, desanimados, como quien ha perdido toda esperanza, porque interpretaban lo ocurrido desde una mirada que no alcanzaba a ver el cuadro completo. Entonces algo sucedió. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar junto a ellos, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Y mira lo que hace Jesús. No los corrige de golpe, no les reclama por no entender. Primero camina con ellos, los acompaña en el trayecto y les pregunta de qué van hablando, dándoles espacio para que expresen lo que llevaban dentro. Ellos le cuentan todo. Le hablan de su desilusión, de sus esperanzas frustradas, de su confusión. Jesús los escucha. Permite que pongan en palabras lo que sienten, aunque esté mezclado con conclusiones equivocadas. Y solo después, cuando ya los ha escuchado, comienza a abrirles las Escrituras. Les muestra, desde la palabra, una realidad que ellos tenían delante, pero no estaban reconociendo. Les ayuda a entender lo que la tristeza les había impedido ver. Más tarde, ya en la casa, mientras partía el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Y entonces todo cobró sentido. Recordaron cómo ardía su corazón mientras Él les hablaba en el camino. Al contemplar este recorrido con Jesús, descubrimos varias verdades que pueden traer luz a nuestra manera de pensar. Lo primero, tener información no garantiza haber comprendido correctamente. Aquellos discípulos tenían los datos, pero los estaban leyendo mal, y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Tenemos los hechos, pero la conclusión que sacamos de ellos está incompleta o equivocada. Lo segundo, una emoción puede ser real sin representar toda la verdad. La tristeza de aquellos hombres era genuina, no estaban fingiendo, pero su tristeza no contaba la historia completa porque Jesús estaba vivo y caminaba justo a su lado. Lo que sentimos es real, pero no siempre es la verdad total de lo que ocurre. Lo tercero, una conclusión puede parecer lógica y aún así estar incompleta. Para ellos tenía sentido pensar que todo había terminado. Encajaba con lo que veían, pero les faltaba una pieza, y esa pieza lo cambiaba todo. Y lo cuarto, lo más consolador, Jesús puede acompañar a una persona mientras aprende a comprender mejor. No los abandonó en su confusión. Caminó con ellos en medio de su error, con paciencia, hasta que pudieron ver, y así camina contigo. No espera a que entiendas todo para acercarse. Se acerca primero y camina contigo mientras la comprensión llega. Hay un detalle más en esta historia que quiero que notes porque es profundamente pastoral. Jesús no se molestó por la confusión de aquellos discípulos. No los reprendió con dureza diciéndoles, ¿cómo es posible que no entiendan? Les preguntó, los escuchó, caminó a su lado un largo trecho. El camino a Emaús no era corto, eran varios kilómetros, y Jesús los recorrió enteros junto a ellos antes de revelarse. Eso nos dice algo del corazón de Dios. No tiene prisa por corregirnos. Tiene paciencia para acompañarnos mientras llegamos a comprender. A veces nosotros quisiéramos que la claridad llegara de golpe, en un instante, pero muchas veces la comprensión llega como les llegó a ellos, caminando, paso a paso, mientras Jesús nos habla a lo largo del trayecto. Y cuando finalmente se nos abren los ojos, miramos hacia atrás y entendemos que Él estuvo presente todo el tiempo, incluso en los momentos en que no lo reconocíamos. Piensa en eso por un momento, en tu propia situación, en eso que hoy no terminas de comprender. Es muy posible que Jesús ya esté caminando a tu lado, aunque tus ojos todavía no lo reconozcan. La falta de comprensión no significa ausencia de Dios. Los discípulos no lo reconocían, y sin embargo, era Él quien caminaba con ellos. De igual manera, el hecho de que no entiendas algo no quiere decir que Dios te haya dejado solo.
Quiere decir, quizá, que todavía estás en el camino y que la comprensión está por llegar. Otra cosa preciosa, el corazón de aquellos discípulos ardía mientras Jesús les hablaba, aunque ellos no sabían todavía que era Él. A veces sentimos ese ardor, esa sensación de que algo nos está hablando al corazón antes de comprender plenamente lo que ocurre. No despreciemos esos momentos. Pueden ser la voz de Jesús abriéndonos las Escrituras en el camino, preparándonos para ver lo que aún no vemos. Después de contemplar ese camino, hagamos juntos algo importante esta mañana. Una conversación sincera con nosotros mismos delante de Dios. Hay pensamientos que adquieren autoridad en nuestra vida no porque sean verdad, sino simplemente porque los hemos repetido muchas veces. Mientras más veces pasa un pensamiento por nuestra mente, más nos parece cierto. La repetición le da una fuerza que no necesariamente merece, y sin darnos cuenta, terminamos obedeciendo a una idea solo porque se ha hecho familiar. Por eso quiero plantearte una pregunta, y te pido que la dejes resonar de verdad. ¿Qué pensamiento has repetido tanto que comenzaste a tratarlo como una verdad? Tal vez ya sabes cuál es. Tal vez es esa idea sobre ti mismo, sobre tu futuro, sobre lo que otra persona piensa de ti, sobre cómo va a terminar cierta situación. Lo has pensado tantas veces que ya ni lo cuestionas. Pero el hecho de haberlo pensado mucho no lo hace cierto. Necesitamos aprender a distinguir. Y aquí, delante del Señor, pidámosle que nos ayude a hacerlo. Que aprendamos a distinguir la palabra de Jesús de una simple suposición nuestra, porque a veces le atribuimos a Dios pensamientos que en realidad nacieron de nuestro miedo, no de su voz. Que sepamos diferenciar la prudencia de la parálisis. La prudencia nos hace avanzar con cuidado. La parálisis nos detiene por completo y la disfrazamos de sensatez. Que distingamos una corrección de una condena. La corrección busca levantarnos y mejorarnos. La condena solo busca hundirnos. Dios corrige, pero no condena al que es suyo. Que reconozcamos la diferencia entre un consejo sincero y una opinión controladora. Hay quien nos aconseja para nuestro bien, y hay quien solo quiere imponer su voluntad sobre la nuestra. No todo lo que nos dicen merece el mismo peso. Que separemos un hecho comprobado de una conclusión nacida del temor. Porque el miedo es un gran narrador de historias que nunca ocurrieron y muchas veces tratamos sus invenciones como si fueran realidades. Y que distingamos el cansancio de la pérdida definitiva de esperanza. A veces no hemos perdido la esperanza, solo estamos agotados. Y el cansancio nos hace creer que todo está perdido, cuando en realidad solo necesitamos descansar. Señor, te pedimos que tu palabra tenga en nosotros mayor autoridad que la presión que sentimos, que las comparaciones que hacemos y que las opiniones que otros vierten sobre nuestra vida. Que tu voz, y no el ruido, sea la que gobierne lo que creemos. Y entre todas las voces que pueden influir en nuestra mente, hay una que debemos aprender a reconocer con especial cuidado, la voz del temor cuando intenta parecer prudencia. Hay algo que el temor hace con mucha habilidad, se disfraza. No siempre llega con la cara del miedo. A menudo se viste de sensatez, de responsabilidad, de cuidado, y por eso es tan difícil reconocerlo. El temor usa frases razonables para mantenernos detenidos. Nos dice cosas que suenan maduras, prudentes, hasta sabias. Escucha algunas de ellas, porque seguramente las has oído dentro de ti. Todavía no estoy preparado. Seguramente no saldrá bien. Es mejor no intentarlo. Necesito tener todas las garantías. Suenan sensatas, ¿verdad? Y a veces lo son. Pero muchas veces son la voz del miedo vestida de prudencia, manteniéndonos en el mismo lugar. Por eso necesitamos aprender a diferenciar, y aquí hay una clave. La prudencia observa y prepara. El temor solo imagina la derrota.
La prudencia mira la realidad para actuar bien. El temor inventa el fracaso antes de que ocurra. La prudencia puede esperar con paz. Cuando es sabio esperar, la prudencia espera tranquila, confiada. El temor, en cambio, aplaza continuamente, pero nunca con paz, porque por más que pospone, jamás se siente seguro. Siempre falta una garantía más, una condición más, una certeza más. La prudencia, cuando llega el momento, avanza. El temor encuentra siempre una razón para no avanzar nunca. Señor, no queremos pedirte hoy que hagamos tal o cual cosa específica, porque cada quien tiene su propio camino delante de ti. Lo que te pedimos es discernimiento. Permítenos reconocer cuándo de verdad estamos siendo cuidadosos y cuándo simplemente estamos obedeciendo al miedo. Ayúdanos a no llamar prudencia a lo que en el fondo es temor, ni a quedarnos quietos creyendo que es sabiduría cuando en realidad es parálisis. Danos la honestidad de mirar dentro y reconocer qué voz nos está deteniendo. Después de reconocer cómo opera el temor, quiero detenerme a interceder de manera especial por la persona que está cansada. No cansada solamente del cuerpo, sino cansada de pensar. Padre, pongo ahora delante de ti a esa persona. Intercedo por quien lleva días, tal vez semanas, analizando el mismo asunto una y otra vez. Por esa mente que no logra soltar el tema, que vuelve a él en cada momento libre. Por quien despierta y lo primero que llega es ese pensamiento. Antes incluso de levantarse, ya está ahí, esperando, como si nunca se hubiera ido durante la noche. Por quien intenta distraerse, busca ocuparse en otra cosa, pero su mente vuelve una y otra vez al mismo lugar, como atraída por una fuerza que no puede controlar. Por quien está tan agotado que ni siquiera necesita otra explicación. Lo que necesita es descansar, pero su mente no le da permiso. Sigue buscando, sigue analizando, sigue trabajando, aunque el cuerpo ruegue reposo. Por quien ha confundido la vigilancia con la responsabilidad, que cree que si deja de preocuparse está siendo irresponsable, cuando en realidad solo se está agotando sin necesidad. Por quien teme que dejar de pensar en el asunto, aunque sea por unos minutos, hará que pierda el control de la situación. Como si su preocupación fuera lo único que mantiene las cosas en su lugar. Padre, a esta persona y a cada uno de nosotros cuando estamos así, te pedimos que concedas descanso mental. No te pedimos soluciones prácticas en este momento. No te pedimos que le digas qué hacer, ni que resuelva la situación esta mañana. Te pedimos algo más sencillo y más profundo. Descanso, alivio, una tregua para la mente. Que pueda, aunque sea por este rato, dejar de cargar el peso del análisis constante. Que sienta que puede soltar sin que todo se derrumbe. Que descubra que tú sostienes incluso cuando ella deja de sostener. Concede ese descanso, Señor. Es lo que más necesita ahora. Quiero seguir intercediendo por esa persona, porque conozco lo solitario que puede ser ese cansancio. Es un agotamiento que casi nadie ve. Por fuera, la persona sigue funcionando. Se levanta, cumple, sonríe, responde. Pero por dentro hay una fatiga que no se nota. Una de esas que no se curan con una noche de sueño porque no nacen del cuerpo, sino de una mente que no ha dejado de trabajar. Señor, tú sí ves ese cansancio invisible. Lo conoces por completo y por esa persona que lo lleva en silencio, oro. Te pido que le des permiso para descansar. Muchas veces no descansamos porque sentimos que no tenemos derecho, que mientras el problema exista no merecemos reposo. Pero tú nos invitas a lo contrario. Tú mismo, en el Evangelio, llamabas a los cansados y cargados para darles descanso. No les pedías resolver todo primero, les ofrecías descanso en medio de la carga. Que esta persona reciba ese permiso de tu parte,
el permiso de soltar por un rato, de respirar, de no cargar el mundo entero esta mañana. Y te pido que le devuelvas la esperanza de que este estado no es permanente. Cuando llevamos mucho tiempo agotados, empezamos a creer que siempre será así, que nunca volveremos a sentirnos livianos. Pero eso no es verdad. Las temporadas cambian, el peso se alivia, la claridad regresa. Dale a esta persona la certeza de que lo que hoy siente no es para siempre y que tú la estás llevando, paso a paso, hacia un lugar de mayor descanso. Y porque hay momentos en los que las palabras ya no necesitan seguir explicándolo todo, vamos a bajar el ritmo y a guardar silencio delante de Dios. Quiero invitarte a que, en este momento, presentes delante de Dios, sin decir nada en voz alta, ese pensamiento que más se ha repetido en tu mente durante los últimos días. Ese que ya sabes cuál es. No tienes que explicarlo ni ponerlo en palabras perfectas. Solo preséntalo. Solo déjalo ahí, delante de Él. Pausa. Unos segundos de silencio. Permanece. No tengas prisa. Padre, tú conoces el pensamiento que acaba de llegar a su mente. Sabes exactamente cuál es. Sabes cuánto tiempo lleva acompañándolo y cuánto espacio ha ocupado en su interior. No necesitas que te lo explique porque ya lo conoces por completo. Y sobre ese pensamiento, Señor, te pedimos 3 cosas. Te pedimos verdad donde hay suposiciones. Si en ese pensamiento hay cosas que dimos por ciertas sin serlo, muéstranos la verdad. Disuelve lo que solo es invención del temor. Te pedimos descanso donde hay agotamiento. Si ese pensamiento nos ha venido cansando, concede reposo. Afloja la tensión que ha producido. Y te pedimos sabiduría donde todavía falta comprensión. Si hay algo que aún no entendemos, danos la sabiduría para esperarlo con calma, confiando en que la comprensión llegará a su tiempo. Verdad, descanso y sabiduría sobre eso que pusimos en silencio delante de ti. Desde este silencio y con todo lo que hemos presentado delante del Padre, hagamos juntos una declaración, no como una fórmula repetida sin pensar, sino como una decisión del corazón para este día. Declara conmigo en tu interior: hoy no aceptaré cada pensamiento como una verdad. Escucharé con calma, examinaré lo que llegue a mi mente y recordaré lo que Jesús ha dicho. La preocupación no hablará por Dios, la prisa no decidirá por mí, y las opiniones ajenas no determinarán mi valor. Y mientras sostienes esa declaración, añade esta disposición en tu corazón: hoy estaré dispuesto a aprender. No daré por terminado lo que apenas estoy comenzando a entender. Si descubro que interpreté algo de manera equivocada, estaré dispuesto a corregirlo, sin sentir que eso me hace menos. Y mientras llega una comprensión más completa, conservaré la calma, confiando en que no necesito entenderlo todo de inmediato para estar en paz. Esta es mi postura para hoy: mente serena, corazón dispuesto, oídos atentos a la voz de Jesús por encima de cualquier otra voz. Con esta determinación en el corazón, llegamos ahora a un momento de intercesión. Padre, quiero orar de manera continua por cada persona que está aquí escuchando. Por ti que oras, por ti que tal vez llegaste cansado, por ti que llevas un peso del que no has hablado con nadie. Por cada uno, sin excepción, elevo esta oración delante del trono de Dios. Señor, te pido que la palabra que hemos recibido esta mañana permanezca en la memoria de cada persona, que no sea algo que se escucha y se olvida apenas comienza el ajetreo del día. Que estas verdades echen raíz y vuelvan a la mente justo cuando más se necesiten. Te pido que la preocupación no recupere de inmediato el espacio que hoy fue entregado. Sabemos que la inquietud intentará volver, que tocará otra vez la puerta de la mente.
pero te pedimos que lo que fue puesto en tus manos no sea recogido apresuradamente de nuevo, que la entrega que hicimos hoy permanezca. Dale a cada uno paciencia para examinar una interpretación antes de darla por cierta. Que cuando llegue un pensamiento alarmante, haya un instante de calma para preguntarse si de verdad es como parece, en lugar de creerlo de inmediato. Te pido que ninguna persona permita que una opinión ajena defina su valor. Que lo que otros digan, piensen o supongan no se convierta en la medida de quienes son. Su valor está en ti, no en el juicio de nadie. Concede a cada uno reconocer cuando el cansancio está alterando su percepción. Que en los momentos de agotamiento puedan recordar, quizá no es que todo esté mal, quizá solo estoy cansado, y darse permiso para descansar antes de sacar conclusiones. Recuérdale a cada corazón que siempre puede volver a entregarte una carga, que si la recogieron otra vez sin querer, pueden volver a soltarla. Que tu invitación a echar sobre ti la ansiedad no es de una sola vez, sino de todas las veces que haga falta. Que la sabiduría guarde la manera de responder de cada uno. En sus conversaciones, en sus reacciones, en sus decisiones de hoy, que respondan desde la sabiduría que tú das y no desde el impulso, el miedo o el orgullo. Que la verdad tenga siempre más peso que una suposición. Que cuando se enfrenten a lo incierto, se inclinen hacia lo que es real y comprobado, y no hacia las historias que el temor construye. Y que la presencia de Jesús sea más firme en ellos que cualquier presión que enfrenten. Que en medio de las exigencias del día sientan que Él está cerca y más constante que cualquier carga. Cubre, Padre, el entendimiento de cada persona para que piense con claridad. Cubre sus pensamientos para que no sean dominados por la inquietud. Cubre sus emociones para que lo que sienten no los gobierne por encima de la verdad. Y cubre sus palabras para que lo que digan hoy edifique y no destruya. No te pedimos, Señor, que todos los asuntos queden resueltos en este mismo día. No prometemos eso, porque no es así como muchas veces obras. Algunas cosas tomarán tiempo, pero sí te pedimos esto, que ninguna persona termine esta oración llevando exactamente el mismo peso con el que la comenzó. Que algo haya cambiado, que algo se haya aligerado, que se vayan distintos a como llegaron. Sigo intercediendo, Padre, porque sé que detrás de cada persona que escucha hay una historia que solo tú conoces por completo. Hay quien llega con una decisión pendiente que lo mantiene despierto por las noches. Hay quien carga una conversación difícil que tendrá que tener hoy o pronto. Hay quien arrastra una herida antigua que vuelve a doler en las mañanas tranquilas. Hay quien espera noticias que no terminan de llegar. Tú conoces cada una de esas historias, y por cada una intercedo. Te pido por la mente de cada oyente, que en este día encuentre momentos de quietud en medio del ruido, que cuando la avalancha de pensamientos amenace con volver, haya un instante en que puedan respirar y recordar que ya entregaron esa carga. Dales pequeños descansos a lo largo del día, treguas en las que la mente pueda reposar en ti. Te pido por el corazón de cada uno, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que tú prometes, guarde sus corazones y sus pensamientos. Que no sea una paz que dependa de que todo salga bien, sino una paz que permanezca incluso cuando las circunstancias siguen inciertas. La paz que solo tú puedes dar. Te pido por las relaciones de cada persona, que la claridad que reciban hoy se traduzca en relaciones más sanas, que no descarguen sobre los demás la tensión que llevan dentro. Que la calma que tú das se note en cómo tratan a quienes los rodean, su familia, sus compañeros, las personas con las que se cruzarán hoy sin siquiera saber por lo que están pasando.
Te pido por la fe de cada uno, que en medio de lo que no entienden, no dejen de confiar en ti. Que la incertidumbre no se convierta en distancia de Dios, sino en una razón más para acercarse. Que aprendan, como los discípulos de Emaús, a reconocer tu presencia incluso cuando no la perciben de inmediato. Y te pido, finalmente, por la esperanza de cada persona, que ninguno se vaya hoy sin esperanza. Que aunque el asunto siga abierto, aunque la respuesta no haya llegado, conserven la certeza de que tú estás obrando, de que tú no los has olvidado y de que lo que hoy no comprenden, un día lo verán con claridad. Padre, también quiero interceder por quien ha perdido confianza en su propia capacidad para comprender, por quien, después de haberse equivocado alguna vez, ahora duda de cada impresión, de cada palabra y de cada paso. Hay personas que ya no solo temen tomar una dirección incorrecta, temen incluso pensar, porque sienten que cualquier conclusión puede llevarlas otra vez al error. Acércate con ternura a ese corazón. Recuérdale que aprender también incluye revisar, corregir y volver a comenzar. Que una equivocación no cancela la sabiduría que tú puedes seguir formando en su vida. Libra a cada oyente de la exigencia de tener una certeza absoluta para poder vivir con paz. Hay asuntos que se irán aclarando poco a poco, conversaciones cuyo sentido se comprenderá con el tiempo y respuestas que no llegarán completas en un solo momento. Enséñanos a habitar ese espacio sin llenarlo de temor. Que podamos decir, todavía no lo comprendo, sin sentir que todo está perdido. Que podamos esperar sin inventar explicaciones y permanecer tranquilos mientras tú sigues trabajando en aquello que nuestros ojos aún no alcanzan a ver. Te pido por quien se culpa por no haber reconocido antes lo que ahora parece evidente. Por quien mira hacia atrás y se reprocha haber confiado, haber esperado o haber interpretado algo de una manera distinta. No permitas que la claridad de hoy se convierta en una nueva forma de condenación, que sirva para crecer, no para castigarse, que lo aprendido produzca madurez, no vergüenza. Dale la humildad para reconocer lo que necesita cambiar y al mismo tiempo la misericordia para tratarse con la paciencia con la que tú lo has tratado. Guarda también a quien vive demasiado pendiente de las reacciones ajenas, a quien cambia de opinión cada vez que alguien desaprueba lo que dice, a quien siente que debe explicar cada elección para ser comprendido y que pierde la paz cuando no recibe aprobación. Afirma su corazón en tu amor. Dale libertad para escuchar consejos sin convertirse en esclavo de todas las opiniones. Que pueda considerar lo que otros expresan, pero que no entregue su conciencia al juicio de quienes no conocen toda su historia. Y cuando llegue un momento en que no sepa cómo interpretar lo que está ocurriendo, recuérdale que puede detenerse, que no tiene que responder bajo presión, que puede guardar silencio sin sentirse débil, pedir tiempo sin sentirse incapaz y reconocer que necesita ayuda sin avergonzarse. Hazle comprender que la sabiduría no siempre habla rápido. Muchas veces observa, espera y deja que la verdad se muestre antes de pronunciar una conclusión. Padre, que esta oración deje una huella práctica y profunda, que no sea solamente un momento agradable, sino una nueva manera de relacionarnos con nuestros pensamientos. Que aprendamos a recibirlos sin obedecerlos de inmediato, a examinarlos sin temor y a entregarte aquello que no podemos resolver. Que la mente deje de ser un lugar de lucha constante y se convierta en un espacio donde tu verdad pueda ser recordada con calma. Después de haber presentado nuestras cargas, nuestros pensamientos y nuestra necesidad de sabiduría, acerquémonos al cierre recordando brevemente lo que el Señor nos ha mostrado. Marta necesitaba escuchar a Jesús en medio de sus muchas ocupaciones. No tenía que dejar de servir, tenía que servir sin perder lo único necesario.
Y los discípulos de Emaús necesitaban permitir que Jesús corrigiera su comprensión. Tenían los hechos, pero les faltaba dejar que Él les abriera los ojos. Las dos escenas nos dejan una misma enseñanza para esta mañana. No necesitas comprenderlo todo esta mañana. Necesitas permanecer cerca de Jesús y no permitir que el temor explique por ti aquello que todavía estás aprendiendo a entender. Deja que Él camine contigo como caminó hacia Emaús. Deja que te hable en medio de tus ocupaciones como le habló a Marta. Y confía en que la comprensión llegará a su tiempo mientras tú permaneces cerca. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por escucharnos, por sostenernos, por caminar con nosotros. Recibe nuestra confianza y guárdanos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a dejar un comentario con estas palabras. Jesús, habla a mi mente y ayúdame a escuchar tu verdad. Escríbelo como una oración, como una declaración de tu corazón para hoy. Y si esta oración te ayudó, compártela con alguien que necesite descanso en su mente y claridad para avanzar. Tal vez conoces a una persona que justo hoy necesita escuchar esto. Si quieres seguir recibiendo estas oraciones cada mañana, te invito a suscribirte. Que Dios te acompañe en este día.